Quiero comenzar diciéndoles que como pastor, como predicador, estoy pasando un tiempo difícil, muy difícil con respecto a esta situación. Y me imagino, no soy el único pastor, predicador que está en esta situación, una situación de presión social impresionante, hermanos. La verdad es que estamos viendo, estamos viviendo, estamos escuchando una situación jamás antes vista en la historia. Y esto digo porque nunca antes en la historia había habido los medios de comunicación como los hay hoy. Ciertamente hubo pestes en la antigüedad y a través de la historia han habido muchas pestes, epidemias, pandemias y peores que la que estamos viviendo. La diferencia que hace esta peste es el terror que se está manifestando, la ansiedad, el miedo, el encierro que está causando en todas las personas, y no solamente las personas que no conocen a Jesús. Lo triste es que en millones de cristianos está pasando esto. Entonces, al principio había dos bandos en la iglesia. El bando, cuando comenzaba esta crisis, cuando apenas estaba llegando el coronavirus aquí a Estados Unidos, y un bando decía, no, que tenemos que cerrar las iglesias, que no hacer cultos, que hay que ser prudentes, que hay que obedecer las autoridades. Y estaba el otro bando que decía, no, hay que abrir, hay que mostrar nuestra fe, hoy es el tiempo de mostrar la fe a Dios, y hacer esto y hacer aquello. Mientras se va recrudeciendo esta situación, las autoridades han determinado que no debe haber culto. Ya lo dijeron directamente aquí en Houston, que no debe haber servicios religiosos, que la única manera de compartir el evangelio es a través de estos medios, y el pastor puede venir a la iglesia, como estamos ahorita hoy yo y mi esposa, y algunas personas del staff que nos van a ayudar en el servicio, que sean menos de 10, por supuesto, y es lo que estamos haciendo. Entonces se va recrudeciendo, y yo pienso en algo. Yo he estado meditando mucho en esto, y digo, bueno, que la gente, si les decimos no salga, quédese en casa, muchos están contentos con eso. Pero si les decimos tengan fe, tengan su mirada puesta en Jesús, si Jesús está con uno, entonces no nos va a suceder nada, no va a pasar nada. Por otro lado, pues hay personas que piensan que es una imprudencia andar fuera de casa, y sin embargo me encuentro con una discrepancia en este tiempo, porque pues uno va a comprar comida, y entonces cuando va a comprar comida ve los supermercados llenos, hay mucha gente dentro del supermercado. Cuando uno va hacia los lugares, porque déjeme le digo, la cuarentena está, pero hay permiso para ir a comprar comida y para ir a hacer ciertas cosas, echar gasolina y ciertas cosas. Entonces, cuando uno sale de casa, uno ve mucha gente afuera, y hay gente que está trabajando en la construcción. Y por ejemplo, fuimos al Home Depot, y el Home Depot estaba lleno de personas, y parece que todo está bien. Pero con respecto a la iglesia, me doy cuenta de que la gente tiene un miedo, un terror de venir a la iglesia, de acercarse a la iglesia. Yo digo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está sucediendo? Digo, bueno, pues lo mejor es hacer lo que dicen las autoridades. Pero entonces viene a mí un choque espiritual, porque sin ánimo de jactarme, déjenme le digo algo, tengo 20 años, más de 20 años de ser cristiano, y desde que me entregué a Cristo he escudriñado la palabra de Dios, la he leído, y no solamente la he leído, la he escudriñado, la he estudiado, la he memorizado. Tal vez alguien pueda venir y decirme, Oscar, tú no sabes de biología, tú no sabes de
que será mecánica o cualquier otra cosa, pero pienso que no me pueden decir no conoces la Biblia. La Biblia la conozco, hermanos, y la Biblia me enseña que hay que tener confianza en Jesús, hay que adorar a Dios, hay que vivir para Dios y dar nuestra vida a Dios. Entonces yo veo este choque espiritual en mí, en el cual digo, bueno, sí, vamos a decirle a la gente que se queden en sus casas, que se encierren, que usen esos versículos bíblicos, como de Isaías 20:26, que dice, entra, pueblo mío, a tu aposento, por cierto, son versículos fuera de contexto, usados fuera de contexto, porque lo que está hablando en Isaías es acerca de la tribulación. Hay otro pasaje que están escuchando, que está usando mucho en el internet, en los medios, en las redes sociales, el de Jeremías, y le ponen que voy a mandar un mal, y entre paréntesis le ponen el virus, coronavirus, cuando en realidad tú ves el contexto de ese pasaje, está hablando de después de la gran tribulación, porque van a haber muchísimos, miles, millones de muertos que no los van a poder enterrar. Y a eso se está refiriendo esos pasajes. Pero los cristianos hoy en día los están usando para tratar de sentirse, no sé, bien, tal vez con este encierro. Y esto es donde yo quiero ser muy sincero con los que me están escuchando, ser lo más sincero que yo quiero ser hoy en toda mi vida, y decirles, yo estoy creyendo, sí, hagamos eso, encerrémonos, estemos allá escondidos en las casas, no hagamos nada, pero a la vez me viene a la mente esto de que precisamente eso es lo que va a pasar en la gran tribulación. Y esto es algo que el enemigo va a usar sin lugar a dudas para que mucha gente se enfríe espiritualmente. ¿Por qué digo que Satanás va a usar esto en la gran tribulación? Como les decía hace rato, he estudiado mucho la Biblia, y la Biblia dice precisamente eso, hermanos, de que la gente va a ser, en la tribulación, va a ser dominada por el miedo, el terror, el temor. Miren, por si usted no lo ha percibido, los países que más están controlando el virus son países que tienen un trasfondo de dictadores. Hay dictadores en esos países. O sea, los políticos, los gobernantes de esos países utilizan la fuerza. Y precisamente hay también un debate en las noticias que dicen que los países democráticos, capitalistas, donde hay libertades, donde tú tienes la libertad de andar en la calle si quieres, donde no hay un gobierno de dictadores que te obliguen a entrar en la casa, y si no te mandan a la cárcel, o en algunos países hasta te matan. Entonces la gente está saliendo, y ahí es donde está corriendo más el virus. Entonces precisamente esto le va a convenir al anticristo, porque cuando él llegue, la misma gente va a pedir, lo va a rogar, que venga un dictador, venga un hombre duro, un gobernante con brazo fuerte, que obligue a las multitudes a someterse a estos requerimientos, ¿no? Otra de las cosas que yo estaba viendo con respecto a esta situación es que una de las cosas que va a hacer el anticristo y la segunda bestia, el falso profeta, la gran tribulación, es que van a implantar la marca de la bestia. Y esta marca, hermanos, es una especie de tatuaje. Cuando tú estudias la palabra marca, en el original significa como un tatuaje. No es en sí un tatuaje hecho con pintura. Está hablando más que nada de una especie, como cuando agarraban al ganado y lo sellaban, lo marcaban con un fierro caliente, y le imprimían las iniciales del dueño del ganado. Y entonces, eso es marca en la Biblia. Entonces, por supuesto, Juan nos está diciendo algo que él podía entender en su tiempo, porque recordemos que Juan escribió el Apocalipsis hace 2000 años. O sea, hace 2000 años, hermanos, no existía la tecnología que hoy hay.
Y precisamente la Biblia no se equivoca para nada. Mire, la marca no va a ser un microchip, porque el microchip es algo que están injertando como un grano de arroz en las manos de las personas. No va a ser un microchip, va a ser una especie de tatuaje, algo así como el código de barras. Y sin ese tatuaje, sin esa marca, la gente no va a poder comprar y no va a poder vender. Se está ya corriendo en algunos noticieros la noticia de que una de las personas más ricas del mundo está proponiendo sellar a las personas que ya han tenido este virus para distinguirlas del resto de las demás, y para eso está proponiendo una marca cuántica. Es precisamente lo que estamos diciendo. En esa marca cuántica van a usar la nanotecnología. Los que no saben qué es nanotecnología, es tecnología a nivel microscópico, ¿sí? Y ya hay personas que tienen eso, como hay algunos soldados que tienen algunas cosas del ejército, por supuesto, de los ejércitos de las potencias mundiales, donde se les implementa este tipo de cosas y ellos liberan tecnología, nanotecnología, les libera medicina, les regula el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera. Entonces ya está eso, ya se está moviendo. Y hermanos, pensemos un momento nada más en esto. Piense usted, piénselo nada más. Y con esto quiero que usted lo piense, lo medite. Fíjese la situación en la que estamos ahorita viviendo. Cómo la gente está con un miedo, un terror. Hay un terror de verdad. Tienen miedo, mucho miedo de salir a la calle. Y lo más triste, los cristianos tienen mucho miedo. Entonces, imagínese si de repente el gobierno diga, ya tenemos la cura, ya tenemos la vacuna, entonces vengan y recíbanla. Pero en esa vacuna resulta que está ya implicada la marca de la bestia. Porque déjeme le digo algo, el anticristo va a engañar al mundo. No crea que le va a decir, como este loco que salió hace unos años atrás, José de Miranda, algo así, que él decía que era el anticristo y que mandó a sus seguidores a marcarse el 666. El anticristo no va a hacer eso, hermanos. El anticristo es un experto en engaño, según lo que dice la Biblia. Él va a engañar a la gente. Él no les va a decir de frente, lo que ustedes se van a poner es una marca para adorar al diablo. No, Señor. El anticristo va a engañar a la multitud, a las masas, ¿sí? Y les va a ofrecer una especie de solución a crisis mundiales, como las que estamos viviendo ahorita, en este preciso momento, como la de este COVID-19. Es una crisis mundial, no es nada más de Houston, no es nada más de Estados Unidos, es en todo el mundo, es una crisis, es algo que está aterrando a todo el mundo. Imagínense que surja un hombre, como mi esposa estaba diciendo, ahorita los líderes, los gobernantes se están quebrando, hermanos. Están saliendo las noticias llorando, diciendo, no sabemos qué hacer, esto se nos ha salido de las manos. Imagínense, se levanta un hombre superdotado, un coeficiente intelectual, nivel genio, con mucho carisma, con aptitudes impresionantes para gobernar, y diga, yo tengo la solución, y empiece a traer soluciones, entre comillas digo esto, la gente va a correr y lo va a seguir. Por eso la Biblia en el Apocalipsis dice que las multitudes van a decir, ¿quién como la bestia? ¿Quién? Y se van a quedar admirados de él, de esta persona, por las cosas tan impresionantes que va a hacer. Entonces, imagínense que se levante ahorita en el gobierno y digan, bueno, tenemos la vacuna, pero para que tú tengas la vacuna ahora tienes que ponerte este ID, digamos que le van a llamar así, un ID cuántico, como están diciendo que se va a llamar esto. Y en este ID cuántico te vamos a poner vamos a poner tu seguro social, vamos a poner tus tarjetas de banco, tu cuenta de banco, tu seguro social, todo. Así ya no vamos a tener el problema de andar pasando dinero, cambio, monedas, etcétera, etcétera, de un lado a otro, porque pues mucha gente también hasta tiene miedo de que al pasar billetes y monedas
ya ahí venga el virus, ¿verdad? Entonces imagínate, hermano, y la gente, yo con tristeza, y ya lo dije anteriormente, pero lo vuelvo a repetir, ojalá y me equivoque, ojalá y yo me equivoque, pero yo pienso que millones y millones, así como está la situación ahorita, así como estamos viviendo ahorita, si alguien se levantara y dijera, vengan, tengo la cura, y pónganse nada más este ID cuántico, millones irían, hermanos, millones irían. Inclusive les digo algo, miles, y pienso que hasta millones de cristianos, así como estoy viendo la situación, irían con gusto a ponerse la marca o a recibir la vacuna, como estamos planteando en este ejemplo. Lógicamente no va a pasar, pero déjenme le digo algo sí yo estoy bien seguro, y esto lo voy a decir con toda autoridad y toda prioridad. Este virus o esta pandemia, Dios la ha permitido. No sabemos si fue el diablo que la desató y mandó a todos sus demonios a infectar. Hay gente que dice, no, pues no fue el diablo, fueron los mismos gobiernos, las teorías de conspiración, ¿verdad? Que no, que se sembró allá en China, que lo sembraron los gobiernos, las potencias, que hay una guerra comercial, China-Estados Unidos, y hay gente que piensa así, ¿verdad? Pero déjame le digo algo, sea así como los gobiernos lo hicieron, sea que el diablo lo mandó, hermano, todo está bajo el control de Dios. Dios tuvo que haber dicho sí, porque Dios no crea usted que iba a permitir que surgiera esta pandemia, que aterrorizara a todo el mundo nada más porque el diablo se le ocurrió un día hacerlo. No, Dios lo permitió. Y déjeme le digo lo segundo, que esto me da más miedo todavía, me da mucho miedo decirlo, y me da mucho miedo que sea así, y que sea el mismo Dios. Oh, santo Dios, que sea el mismo Dios el que haya dicho, vaya la pandemia y sea un juicio de Dios sobre el mundo entero. Hermanos, si eso es un juicio de Dios sobre el mundo entero, mire, nadie nos va a librar, nadie, ni porque reprendamos al diablo. Yo estaba escuchando al pastor Dante Gebel que decía, yo no sé cómo orar ahora, si le pido a Dios que lo quite, si reprendo al diablo, no. Hermanos, yo ya reprendí mucho al diablo, ya muchos evangelistas ya reprendieron al diablo, reprendieron al virus, y el virus ahí sigue y parece indetenible. La pregunta es, ¿qué tal si no es el diablo? ¿Qué tal si es Dios que lo ha mandado? Y esto no es descabellado porque está en la Biblia registrado que él ya lo hizo anteriormente. Segunda de Samuel, capítulo 27, dice que David pecó, hermano, dice el líder pecó, líder de la nación de Israel pecó, censando al pueblo. Y entonces Dios le manda al profeta, ojalá y se levantaran verdaderos profetas en este tiempo, que dijeran, ¿verdad?, que esto es de Dios o no es de Dios. Pero bueno, en ese tiempo David tenía al profeta Gad, y Dios le habló al profeta y le dijo, ve y dile a David que lo que ha hecho va a tener una consecuencia terrible. Ahora, dile que escoja qué es lo que quiere que venga. 7 años de hambre, 3 meses siendo perseguidos por sus enemigos, o 3 días de pandemia, o de epidemia, o de enfermedad, como quieras llamarlo. En la Biblia se dice plaga. Y David la pensó, hermanos, dijo, estoy en un serio problema, ¿qué voy a hacer? Y dijo, es mejor caer en las manos de Dios porque Dios es misericordioso. Hermanos, y entonces dice la Biblia que Dios envía la plaga, envía la epidemia, y empiezan a morir gentes, personas empezaron a morir. Dice que desde que salió la plaga, la peste, hasta el tiempo determinado, empezaron a morirse las personas, murieron miles. No me acuerdo exactamente cuántas, quizás no me falla la memoria, como 24,000 personas murieron. Y entonces David pide misericordia, se arrodilla, porque dice la Biblia que él ve cómo está cayendo la gente muerta por esta enfermedad que está cayendo.
Y le pide a Dios y le dice, Señor, yo fui el que pequé, ten misericordia. Y Dios tiene misericordia. Ahí es donde aparece, le muestra a Dios y le muestra que el que estaba causando la enfermedad era un ángel, hermanos. Léalo, lo invito. Segunda de Samuel, capítulo 27. Léalo para que usted lo compruebe. Y ahí dice, hermanos míos, que David ve al ángel. Y el ángel tenía una espada. Y la espada, hermanos míos, la estaba él llevando hacia Jerusalén. Y fue ahí cuando el Señor le dijo al ángel, basta, enfunda la espada. Perdón, me equivoqué, no es 27, es 24. Capítulo 24 de Segunda de Samuel. Bueno, entonces vea usted, dice la Biblia, no la mandó el diablo, la enfermedad, no la mandaron los demonios, no la sembraron los gobiernos o los enemigos de David, fue mismo Dios que lo mandó por el pecado de los líderes del pueblo, de la iglesia de David. Y entonces, por eso vino esta peste. Y ahora que menciono esto, entonces quiero leerles una noticia que estaba leyendo en estos días y que me llamó muchísimo la atención. Y yo dije, Dios mío, pero mira esto, ¿qué es? Vea, se lo leo, esto lo leí en yahooespañol.com. Y está hablando de un escritor e historiador británico que se llama Tom Holland. Él escribió un libro que se llama Dominio y es una biografía del cristianismo. Les comento, este señor no es cristiano, este señor es un historiador nada más. Vea lo que escribe acerca de este virus. Dice, en su habitual ejercicio, denme un segundo. Así, aquí dice, en una entrevista concedida a FE vía email, Holland, autor de ensayos de éxito como Rubicón, Milenio, No Fuego, Pasa, explicó que el cristianismo afrontará el coronavirus como siempre ha enfrentado las pandemias a lo largo de sus más de 2000 años de historia. Los cristianos van a cuidar enfermos, van a salir a las calles y van a ofrecer esperanza de que Dios va a escuchar sus oraciones y van a ayudar a la gente y van a estar cuidando a la gente que está en pánico y en esta situación, ¿no? Y yo dije, pero ¿de cuáles cristianos está hablando? Los de ahorita no son, porque los cristianos están escondidos, están en sus casas. Y como él es historiador, entendí que él conoce el cristianismo del pasado. Y para los que saben historia, históricamente, cuando habían pandemias, por ejemplo, la peste negra, la peste bubónica, la fiebre amarilla, la peste española, esas pestes mataron millones de personas, inclusive algunas de ellas aniquilaron quizás a una cuarta parte de la población mundial, hermanos. La peste española me parece que casi arrasa con la mitad de Europa. Pero según fragmentos históricos, escritos históricos, lo que sobresalía en medio de esas pestes eran los cristianos. Los cristianos salían a las calles y ellos levantaban a los muertos, porque los otros, los no cristianos, cuando trataban de levantar a sus muertos, se morían también, caían muertos. Y los cristianos como que tenían una especie de inmunidad a estos virus. Ellos eran los que iban a cuidar a los enfermos. Ciertamente muchos cristianos también murieron contagiados de esas epidemias, pero la mayoría eran los que estaban socialmente activos en esos momentos. Inclusive, si usted gusta, busque la historia de Martín Lutero. Dice la Biblia que Martín Lutero en la peste negra le tocó a él un tiempo, y en su casa él la abrió como un lugar para acoger a los enfermos, y porque ya los hospitales estaban rebosando. Entonces él y su esposa, no se sabe la historia de Martín Lutero, que él se casó con una monja, que ellos fueron excomulgados del catolicismo,
y por eso se casó con ella. Entonces ellos empezaron a ayudar a los enfermos, ellos y otras parejas. Y Martín Lutero salía a las calles, predicaba el evangelio y le preguntaban, ¿y usted por qué no huye? Todos están huyendo. Y Martín Lutero les decía, pues si muero me voy con Dios, pero Dios me ha llamado a hacer estas cosas. Ahora, este es el conflicto que les empecé a compartir al principio, que yo tengo como pastor. O sea, ¿en qué posición el cristiano debe estar? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Porque hay muchas voces, hay mucha gente que se levanta en el internet. Por eso les dije que esta pandemia es muy diferente a todas las de toda la humanidad en la historia. Porque usted se mete a las redes sociales y cada quien tiene su propia opinión. Cada quien usa los versículos bíblicos como bien le parece. Y si hay un grupo más grande que los demás, y muchas veces si tú vas en contra de ese grupo, te comen, te atacan, te quieren destruir. Entonces, ¿qué debemos hacer en una situación como la que estamos viviendo hoy, hermanos? La gente dice, escondámonos, vamos allá a la casa. Pero usted se ha puesto a pensar lo que va a suceder. Escuche bien lo que le voy a decir a continuación. Ahorita nos dieron una cuarentena hasta el 3 de abril aquí en Houston. En otros países son más de 20 días los que llevan ya. Escuche lo que le voy a decir. La gente dice, es bien fácil, nos encerramos, no salgamos. Hermano, ¿y la gente que no tiene que comer? La gente que no va a tener dinero, que no tiene trabajo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Yo le ruego a Dios, váyase hecho paso y ayúdennos a orar, todos los que me ven, que este 3 de abril sí se levante la cuarentena. Pero ¿qué tal si el gobierno dice otros 14 días de cuarentena? ¿O qué tal si dice un mes más de cuarentena? Negocios están cerrando, hermanos. Millones de personas literalmente están perdiendo sus trabajos. ¿Y qué tal si después de ese mes el virus no se pueda detener? Dicen que la vacuna va a estar lista dentro de 1 año y meses. Porque según estudiosos, analistas han dicho, no, es que si se levanta la cuarentena, van a resurgir nuevos casos y otra vez va a comenzar el ciclo, entonces vamos a tener que venir otra cuarentena. ¿Y qué tal si estamos así de cuarentena en cuarentena hasta que saquen la dichosa vacuna? ¿Qué vas a hacer sin dinero? ¿Qué va a hacer la gente, por ejemplo, en los países pobres, donde no hay comida, donde la gente vive día a día? Y no necesitamos ir a América del Sur o Centroamérica o a México. Aquí mismo en Estados Unidos hay personas que viven día a día, hermanos. Y estoy hablando de mi pueblo hispano. Día a día. Y si no trabajan un mes, ¿qué van a hacer? ¿Sí? O sea, no sé si se han puesto a pensar esas cosas. ¿Qué va a pasar si la economía cae y empiezan a haber millones de desempleos? ¿Qué va a pasar si empieza a haber escasez de alimentos? Tal vez tú digas, no, pues yo tengo dinero guardado en el banco, yo la libro, ¿no? Yo tengo mis 10,000, 20,000 dólares allá. Pero ¿no te has puesto a pensar qué tal si se acaba la comida? ¿De qué te va a servir tu dinero? Sí, te puedes esconder en tu casa 1 mes, 2 meses, lo que quieras. Pero sin comida, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, déjenme le digo algo, esto es algo serio. Y no lo digo nada más por el virus. El virus no lo minimizo. Pero la verdad es que no es tan mortal, gracias a Dios. Y esto es misericordia de Dios. Porque si Él hubiera dicho, mándeles un virus como el de la peste negra, que mataba a las personas casi
instantáneamente, o el ébola, hermano, ¿qué hubiéramos hecho? Este virus, gracias a Dios, no es tan mortal, pero usted se ha puesto a pensar, si esto es un juicio de Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escondernos, a poner versículos en el Facebook, escóndete pueblo mío hasta que pase la indignación, y con eso ya. Eso es lo que vamos a hacer. Hermanos, es tiempo de despertar. Es tiempo de agarrar las cosas de Dios en serio. Es tiempo de ver que los tiempos verdaderamente están ya cerca. O sea, vean la Biblia, y ese es un problema muy grande. Yo les aseguro, y perdónenme, hermanitos, que diga esto, por favor, perdónenme. No quiero lastimar a nadie, porque a veces la gente dice, no, pues es que eres muy duro. Pero mire, hermano, déjeme le digo algo, déjeme se lo digo con todo el amor posible que pueda hacerlo. Muchos hermanitos compartieron esos versículos y ni siquiera los habían leído antes en la Biblia. Se los aseguro. Ni sabían que existía ese versículo. Nunca habían leído el libro de Isaías, ni el de Jeremías. Pero como vieron que otro lo compartió, entonces le dieron copy and paste y lo empezaron a poner. No me venga a decir, es que el Señor me lo reveló. No. Porque si verdaderamente leyéramos la Biblia, nos daríamos cuenta que Jesús dijo en su palabra, cuando empiecen a cumplirse estas señales, pónganse listos, pónganse pilas, pónganse vivos, alerta, ya viene, ya está cerca el tiempo, ya está cerca que yo voy a volver. Ya voy a volver por mi iglesia. Y la Biblia dice, voy por una iglesia sin mancha ni tacha. Tiemblo, porque digo, Dios mío, ¿no será que tengo alguna arruga por ahí? No me doy cuenta. Pero sabe una cosa, es tiempo de arrepentirnos, hermanos. Y el problema de un mensaje de arrepentimiento es que cuando se predica, arrepiéntanse, ¿verdad? La gente no sabe de qué arrepentirse. Mucha gente piensa que están bien. Muchos hermanos piensan que están bien. La otra vez estaba hablando con una persona que yo sé que bebe, yo sé que está haciendo cosas del mundo. Dice, bueno, y me dijo, yo le dije, bueno, ya viene el arrebatamiento. Y dijo, ay, qué bueno, nosotros nos vamos, yo me voy. Yo dije, pero Dios mío, ¿y cómo se va a ir? ¿Cómo nos vamos a ir si estamos mal? No nos vamos. Pero entendí, no tiene la culpa él, no la tiene él la culpa. La culpa la tienen los predicadores, los líderes que le predican a la gente lo que ellos quieren oír, para no ofenderlos. Por eso les dije al principio, tengo un conflicto muy grande, hermanos, yo se los confieso, tengo un conflicto muy grande, porque yo te puedo hoy venir a decir, todo va a estar bien, no, Dios te va a bendecir, échale ganas, ponte a orar, ahí quédate bien cuidadito en tu casa. Hermano, cuando yo sé, según lo que yo estudio en la Biblia, no algo que me vino a mí a la mente, no algo que me llegó en el Facebook, lo que yo he estudiado en la Biblia, sé que la única manera de ser libres de esto es pidiéndole misericordia a Jehová, como lo hizo David. No hay otra, hermanos. Arrepentirnos de nuestro pecado. Y estúdiese por favor esa historia de David, capítulo 24, segunda de Samuel. Al principio David no sabía que él estaba mal. Él pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien. Él pensaba que él era el mejor líder del mundo, el mejor cristiano del mundo. Y fue cuando vino la peste, la plaga, que él reaccionó. Hermanos, que esta plaga, que esta peste nos haga reaccionar. Y sabe, vea lo que dice Pedro. Dice, permítame les leo. 1 Pedro capítulo 15. Versículo, capítulo 4, versículo 16. Dice así, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence,
sino glorifica a Dios por ello. Es tiempo de que el juicio comience primero por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Oiga, se lo repito de nuevo. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde comienza el juicio? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Ojo, no lo digo yo, no lo dice Óscar Castrejón, lo dice la palabra santa de Dios. Hermanos míos, si esto es un juicio de Dios, si esto Dios lo ha permitido, y déjenme le digo algo, escuche, ponga atención, porque hay gente que se escandaliza y dice, ay, pero Dios, ¿por qué permite? No, que Dios es un Dios bueno, ¿por qué permite los juicios? Hermanos, los juicios que Dios permite son por su misericordia, por su compasión. Y ¿sabe lo que entiendo? Lo que entiendo, según lo que leo en la Biblia, es que si Él ha permitido que estos sean juicios para que la iglesia primeramente despertemos. La iglesia primeramente nos arrepentamos de corazón. Nos arrepintamos de verdad. Por eso a mi mensaje le puse cambio de mente, porque la palabra arrepentir, escuche bien, no significa ponerte a llorar, como algunos dicen, botaste lágrimas de cocodrilo nomás, pero después que lloraste, te paraste e hiciste lo mismo. Eso no es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en la Biblia, cuando la estudias en el original, significa un cambio de mente, un cambio de manera de ser, un cambio de manera de vivir. Y necesitamos como iglesia eso, hermanos, cambiar nuestra mente, cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestra manera de percibir las cosas de Dios. ¿Cómo? Arrastrados por lo que dice Facebook, arrastrados por lo que dicen los gobiernos, las noticias. No, arrastrados por lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo único que es la verdad. Como comencé mi mensaje al principio, todos tienen una verdad, todos tienen su propia versión, todos tienen su opinión, y su opinión para ellos es su fortaleza. Y no les digas lo contrario, porque entonces te atacan. Hermanos míos, pero la palabra de Dios es de un ser superior, más grande que tú, que yo y que cualquier intelectual, poderoso, político de este mundo. Él es infinitamente sabio, y si Él dice estas cosas es porque así son. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Arrepentirnos. Muchos cristianos están diciendo, sí, puede ser un juicio de Dios. La gente allá en el mundo, mira cómo está, los homosexuales se están casando, ahí haciendo aberraciones sexuales, haciendo esto, aquello, fraudes. Sí, es verdad, eso también le molesta a Dios, hermano. Le molesta mucho a Dios, pero dice aquí que el juicio comienza primeramente, ¿por dónde? Por la casa de Dios, por la iglesia, hermano. Voy a casi a terminar ya. Y les leo aquí en Lucas, capítulo 3, versículo 2, dice así: siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: generación de víboras. Mira qué bonito hablaba Juan, ¿verdad? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Está hablando del infierno. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Entonces, Juan el Bautista comenzó a predicarle a los judíos, a los israelitas que ya conocían la ley de Dios, ya conocían la palabra de Dios. No le estaba predicando a gente que no conocía palabra de Dios. Ellos sí conocían, y les decía: tienen que arrepentirse. Arrepiéntanse.
¿Por qué? Porque el reino del Señor ha llegado, se está acercando, está a punto de venir Jesús. Era la predicación de Juan el Bautista, pero ¿qué creen? La gente que lo escuchaba no sabía de qué tenían que arrepentirse. Pensaban que estaban bien. Si seguimos leyendo el versículo 10, dice, la gente le preguntaba diciendo, Pastor Juan, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? ¿Qué pecados nos tenemos que arrepentir? Yo voy a la iglesia todos los domingos, ahorita estoy ahí en el Facebook viendo el servicio, trato de dar mis diezmos. ¿De qué me voy a arrepentir, Pastor Juan? Bueno, estoy ilustrando esto, ¿verdad? No fue así. Pero le preguntaron qué hacemos en ese tiempo. Y vean lo que le respondió. Respondiendo les decía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijan más de lo que está ordenado, o sea, no hagan fraude. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo, no hagan extorsión a nadie, no calumnien y conténtense con su salario. Oiga, hermano, qué impresionante este pasaje. ¿Sabe una cosa? Muchas veces en la iglesia se predica arrepiéntase, arrepiéntase. Cristo viene, pero la gente en la iglesia está igual que en este pasaje. ¿De qué nos arrepentimos? ¿Andamos bien? Hermanos, necesitamos arrepentimiento. ¿De qué? De muchas cosas que hacemos como cristianos. Los cristianos, hermanos, hemos caído en la idolatría. Y este tiempo, este coronavirus, la ha sacado, la ha realzado de una manera impresionante. Pastor, yo no tengo ídolos, yo no tengo vírgenes ni santos. No, pero ahora tienes el altar de la televisión ahí en tu casa, la cual ves por horas. Yo no digo que la televisión sea del diablo. Es lo mismo como que digamos que los cuchillos son del diablo, porque salió por ahí alguno que mató con un cuchillo a alguien y ya es del diablo. Todos los cuchillos son del diablo. No, es como se usó ese cuchillo. Así mismo es como se usa la tele. Y estoy hablándole a los cristianos, por supuesto. Porque pasamos horas y horas, hermanos, horas. ¿Cuántas horas pasas? Haz la cuenta, viendo series en el Netflix o en los streamings. ¿Cuántas horas pasas viendo televisión? ¿Hasta cuántas horas estás pasando viendo las noticias? Versus, o sea, en comparación a cuánto tiempo doblas tus rodillas y buscas a tu Señor. ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? Y yo sé que esto escandaliza a mucha gente. Yo sé que esto le molesta a mucha gente. Porque dicen, eres un exagerado. Sí, soy exagerado. Mire la situación en la que estamos. Mírela. Abra su ventana y vea el terror, la gente cómo está, hermanos. Hemos levantado esos ídolos. La otra vez estaba viendo otra especie de idolatría combinada con sacrilegio. Un pastor estaba predicando con una mujer. No voy a decir nada, su nombre, ni me pregunten quién es. Porque a veces cuando hablo así, hay pastores morbosos, otros líderes que me dicen, di el nombre, di el nombre. No voy a decir quién es. Y ese pastor, la gente adulándolo, qué gracia tienes. Oye, pero cómo Dios te usa, ¿no? Pero la unción, qué impresionante. Hermanos, siendo que ese hombre apenas se había divorciado, poco tiempo, y ahora ya está con otra mujer. Y yo decía, pero ¿cómo la gente no puede ver eso? ¿Cómo la gente no puede ver eso?
Pero espérate, cuando escuchas cómo Él no habla del pecado, Él no habla de arrepentirse, Él no habla de este tipo de mensajes. Y no digo que soy el único. Hoy en día, gracias a Dios, se están levantando muchos predicadores a predicar la palabra como debe de ser. Hermanos, apoyamos a ese tipo de personas. Los cristianos, porque son los cristianos los que lo hacen. Y al que te dice la verdad, cómo solucionar tu vida, al que te dice cambia tu manera de vivir, deja de ver tanto televisión, deja de estar tanto tiempo pegado al internet, invierte más tu tiempo en Dios. Mira lo que dice la Biblia. Jesús dijo, vienen y oren más cuando vean que la hora se acerca. Hermanos, ¿y por qué nos choca ese tipo de mensajes? ¿Sabe? Eso nos muestra que tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos. ¿Sabe? Hoy en día la gente no tiene temor de calumniar a los líderes, a los otros hermanos. ¿Sabe lo que significa una calumnia? Lo que es inventar un chisme, una mentira de otro. Sí, eso es una calumnia. Y hoy lo hacen. Y no tienen temor de que eso vaya a tener consecuencias. A Dios no le agrada eso, hermanos. Y podría yo decir tantas cosas, hermanos. Por ejemplo, hay hermanas que pasan horas orando, que están en la iglesia, que pasan en el Facebook poniendo sus versículos y todas esas cosas. Pero ¿cómo tratas a tu esposo? La Biblia dice que las mujeres tienen que respetar a sus maridos. Y sin embargo, llega el esposo y ¿cómo lo tratas? Lo maltratas, le gritas. La Biblia dice que la mujer contenciosa es como una gotera en la casa que constantemente está cayendo. Es mejor comer pan allá en la azotea, dice solo, que estar en una casa llena de abundancia con una mujer así. Y muchas hermanas así son. Y luego vienen y lloran en la casa de Dios. Y no lo digo esto por nadie, no me vaya a decir, lo está diciendo por mí. No. Tengo que decir como Juan, porque la gente no sabe qué es pecado, no sabe de qué arrepentirse. Por eso Juan les tuvo que decir, tienes 2 capas, dale una al que no tiene. Tienes que comer, dale al que no tiene. No extorsiones, no hagas fraude al IRS. ¿Cuánta gente hace fraude al IRS? Y es lo que le estaba diciendo Juan a los publicanos. Gente que dice que sus hijos vinieron con ellos para reclamar los créditos y no vivieron con ellos, ni siquiera son hijos de ellos, pidieron prestados los seguros sociales. Eso es un fraude, eso es un pecado. Hermanos, ¿la iglesia no tiene de qué arrepentirse? Tiene, y mucho de. Quizás alguno que me está viendo me va a pensar, ¿y tú no tienes de qué arrepentirse? Yo tengo muchas cosas de qué arrepentirme, hermanos, y le estoy pidiendo a Dios, Señor, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Hermanos, porque esto es para todos, pero alguien lo tiene que decir. Y en este caso somos los líderes los que tenemos que hablarle al pueblo y decirle, pueblo, arrepiéntete. ¿Sabe? Voy a terminar ya. La Biblia dice que en los últimos tiempos toda la tierra va a estar bajo el dominio del anticristo. Los tiempos van a ser terriblemente difíciles, hermanos. Esto del coronavirus, perdóname que le diga, es nada en comparación de lo que va a venir en la gran tribulación. Esto del coronavirus, mis hermanitos, es como decía un predicador de antaño, es como un niño en pañales a comparación de lo que viene en la gran tribulación. Y sabe, si la interpretación de los tiempos es la correcta, este coronavirus es una prueba, un examen que Dios le está haciendo a su pueblo, a su iglesia. Es una chanza que Dios le está haciendo al pueblo de Dios. Es como que les dice el Señor, miren, les voy a dar como un ejemplo, les voy a poner este ejemplo para que ustedes se aperciban de
de que tienen que cambiar ciertas cosas, tienen que lavar, tienen que cambiar, tienen que orar más, tienen que buscarme más, porque los tiempos están a punto de venir en contra de la humanidad. Y si no cambias de mente, que es arrepentimiento, si no te arrepientes, es cambiar de mente, es empezar a verdaderamente hacer lo que dice la palabra de Dios, y no nada más agarrar los versículos que nos convienen para el momento y ponerlos en el Facebook o aplicarlos para otros o para nosotros como nos conviene. No, es tomar toda la palabra de Dios y hacer todo lo que Dios dice que haga. No vamos a ser nunca perfectos, porque perfecto solamente es Jesús, pero podemos intentarlo. Y cuando fallamos nos podemos quebrantar delante del Señor y decirle: Señor, perdóname, como aquel publicano que decía: sé propicio en mí. Hermanos, hoy mi predicación, mi enseñanza es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a que como cristiano te arrepientas de corazón. Es bien fácil señalar a los líderes, a los pastores, es bien fácil señalar a otros. Es bien fácil eludir las cosas. No, eso no se aplica a mí, eso no es para mí, eso es para otra persona. Hermanos, pero la Biblia nos dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primeramente comienza por nosotros, ¿qué será el fin del impío? O sea, vea lo que dice Pedro: si el justo con dificultad se salva, con dificultad, ¿qué será con el impío y el pecador? Para parafrasearlo, que lo entienda usted, si el cristiano y el verdadero cristiano con dificultad se va a salvar, imagínense usted aquel que no es ni siquiera cristiano, ¿dónde va a quedar? Pero si nosotros nos arrepentimos como iglesia, nos humillamos, vamos a poder decir a la humanidad, a los que no conocen a Jesús: mira, este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida. Jesucristo es el único que nos puede salvar del coronavirus. Hermanos, y mostrar valentía, valor. Mira, eso fue lo que ha impactado por generaciones a millones y millones de personas no creyentes, que los verdaderos creyentes no le tenían miedo a la muerte, no temían morir, porque sabían por fe, oh gloria a Dios, que si morían era mejor, porque íbamos a ir con Cristo Jesús. ¡Oh, gloria a Dios! El verdadero cristiano no le teme a la muerte. El verdadero cristiano sabe que morir es ganancia, porque vamos con Cristo. ¡Oh, santo eres tú, Señor! El verdadero creyente verdaderamente no se espanta de la muerte, hermanos. Y no estoy hablando de hacer temeridades, no estoy hablando de tentar a Dios, no estoy hablando de que me voy a subir a un edificio y me voy a levantar porque no le tengo miedo a la muerte. No me malinterprete. Estoy hablando que si es voluntad de Dios que muera, moriré, y no tengo miedo porque voy con Él. Es lo que hacían esos cristianos en el pasado, en esas pestes. Ellos bien sabían: voy a ir, voy a ayudar, voy a salir, voy a hacer lo que Dios me manda a hacer, y si muero, es voluntad de Dios, me iré al cielo. Esa era la esperanza, y sabe, eso impactaba al mundo. Eso impactaba al mundo. Pero hoy en día, hermanos, tristemente lo digo, no todos tienen esta convicción. Si este coronavirus ha puesto a temblar no solo al mundo entero, sino a la iglesia, imagínense lo que va a pasar en la gran tribulación. Terminamos, oremos. Ahí donde estás, inclina tu rostro y sé sincero contigo mismo y con Dios. Ahí donde estás, no le hace quién eres tú, si eres pastor, si eres líder, si eres cristiano de años, si eres un nuevo, si no tienes a Cristo, no importa. Hoy es tiempo de arrepentirnos. Hoy es tiempo de venir delante de Dios y decirle: Señor, hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Primeramente la iglesia, Señor, hemos pecado, hemos pasado por alto, Señor, hemos pasado por alto
lo que a ti te desagrada, Señor. Nos hemos amoldado, Señor, a las cosas de este mundo, Señor. Nos hemos dejado arrastrar por la corriente de la sociedad, Señor. Nos hemos dejado arrastrar, Padre Santo, por la presión social, Señor. Perdónanos, porque por causa de esto hemos levantado idolatría. Por causa de esto hemos, Señor, engendrado cristianos, Señor, que no tienen temor. Cristianos que están engañados, pensando que van a salvarse cuando no son salvos. Pero esto no es nuevo, porque en el Antiguo Testamento también se levantaron falsos profetas. Él le decían al pueblo: hay paz, hay seguridad, hay prosperidad, todo va a estar bien. Oh, Amasandara Masaya. Y la gente pensaba que iba a estar todo bien, pero vino entonces el juicio de Dios, porque los profetas les decían: si no se arrepienten, vendrá el juicio de Dios sobre ustedes. Los falsos profetas decían: no va a pasar nada, no, todo va a estar bien, no, vamos a salir adelante como siempre. Hermanos, es tiempo de arrepentirse. Padre, perdónanos como pueblo, perdónanos como iglesia, perdónanos como nación, perdona Houston, Señor. Yo hoy me levanto, Señor, con todos estos hermanos que me están oyendo, Señor. Perdónanos, Señor, ten misericordia, ten compasión de nosotros, Padre Santo. Señor, como dice en tu libro en Joel, Señor, nos arrepentimos, contrillamos nuestro corazón. ¿Quién sabe si tú, Señor, perdonarás y dejarás bendición detrás de ellos? Señor, perdona a la iglesia, perdónanos, Señor, a los líderes, a los pastores. Perdónanos, Jesús, te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús. Perdónanos, Espíritu Santo, perdónanos si hemos, Señor, hecho lo malo y no nos hemos dado cuenta, Señor, porque aquí en esta tierra no hay nadie perfecto, ningún líder, ningún pastor, ningún apóstol, ningún profeta es perfecto. Señor, todos hemos fallado, todos hemos pecado. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Finalmente, si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador, si tú eres un cristiano no más por encima y hoy decides verdaderamente entregar tu vida a Jesús, te voy a invitar a que lo hagas. No lo dejes para mañana, no lo dejes para después. Hoy es el tiempo aceptable, dice la palabra de Dios. Ahí donde estás, con tu rostro inclinado, tus ojos cerrados, invita a Jesús. Yo te voy a ayudar a hacer la oración. Ahí donde estás, di conmigo: Señor Jesús, hoy te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Esto significa que te voy a seguir, te voy a obedecer, voy a hacer lo que tú dices en tu palabra. Me voy a congregar y voy a leer tu palabra y hacer oración. Señor Jesús, tu palabra dice que si yo creo en que moriste en la cruz para pagar mis pecados, tú me vas a perdonar, porque también creo que resucitaste entre los muertos y vives. Señor Jesús, te pido, perdona mis pecados. Acéptame como tu discípulo, como tu hijo, y envía al Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios me dirija y me selle como hijo de Dios. Padre, gracias por todas estas personas que han hecho esta oración. Señor, séllalos con tu Espíritu Santo. Señor, si alguno está enfermo, quizás, Señor, como dice tu palabra, acompañarías la predicación de tu evangelio con señales, prodigios y maravillas. Señor, sánalo. Sana, Señor, sus vidas, sus cuerpos, sus almas. Si alguno está atormentado por el miedo, el temor, la angustia, la soledad, la escasez, lo que sea, Señor, libértalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo te doy gracias porque tuya es la gloria, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Amén.